Y por favor todo se puede correr de la puerta del penal y acercarse más acá al centro para poder organizar el ingreso. Saludamos a todos. Quiero hacer una mención especial a la mesa, a querida Tati Hermida, por favor, un aplauso. Vamos a agradecer al personal de tránsito, a obras públicas. Esto que estás escuchando lo grabamos con mi hermano en la puerta del penal de Rawson. El día estaba lindo, con mucho sol, aunque sí un poquitito fresco. La organización de las jornadas planificó un ingreso al penal. Se decidió hacer un acto en la puerta donde se descubrió una placa en honor a los fusilados y a los presos políticos que estuvieron ahí en la última dictadura. Había mucha gente y la idea era ir ingresando de a poco y visitar al menos uno de los pabellones del penal, que hoy continúa funcionando como tal. Mi primera impresión cuando estábamos afuera, esperando por entrar, fue lo inhóspito. Desde la cárcel se ven kilómetros y kilómetros de nada. Arbustos, alguna que otra depresión y no mucho más. Eso sí, un montón de viento. Otra cosa que me sorprendió fueron las medidas de todo. Todo me pareció más chico que como me lo imaginé. Los portones más chicos, los muros más bajos, las puertas más delgadas. No sé si será porque lo épico de la fuga me hizo imaginar espacios como más difíciles de sortear o qué, pero esa fue mi primera impresión. Después de un largo ir y venir con la organización del penal, grupos de a 30 personas fuimos ingresando. No tengo nada grabado de ese momento porque no nos dejaron entrar con equipos. Cuando ingresamos al pabellón, me invadió un segundo pensamiento, y que tenía que ver con lo estrecho del lugar. Un techo bajo de más o menos 2 metros de altura, celdas chicas, puertas chicas, ventanas chicas, y el pasillo central chico también. A los pocos minutos de estar ahí puedes sentir cómo se te va cortando el aire. Y en ese momento pensás... ¿Cuál es el momento en el que estás y decís, che, estás en Rawson, ¿no? Estás en un desierto de tierra ahí, no sé, como no hay nada para ningún lado. Y decís, che, yo creo que nos podemos ir de acá, ¿no? O sea, como que, ¿cuál es el momento en el que decís, nos podemos ir de acá? Ahí está presente permanentemente. La fuga es condición sine qua non de ser un preso. Un preso político lo que tiene que hacer es fugarse. ¿Escucharon eso? La fuga es condición sine qua non de ser un preso. Un preso político lo que tiene que hacer es fugarse. LBJNS, el vuelo regular de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, el vuelo 811, fue interceptado. Serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, que van a reincorporar activamente a la lucha. Continuar con el diálogo revolucionario. ¿Las guerrilleras eran muchachas jóvenes? Sí, muchachas jóvenes vestidas así con jeans. Sin detalle. ¿No se habló de Cuba, de ningún otro tipo de desvío extraño? Podemos observar que el cielo patagónico, tan amenazante como en la tarde de ayer, en este momento se ha iluminado con algo de sol. La masacre de Trelew es un hecho que siempre me impactó. Leí La Pasión según Trelew de Tomás Eloy Martínez a mis 15 años. Fue el primer libro político que leí en mi vida. Desde entonces, y a través de otros libros, documentales, testimonios, fotografías y entrevistas, repasé los hechos 1000 veces. Me lo sé de memoria y siempre se repite en mí la misma coreografía. Siempre puteo al aire cuando el compañero de afuera no entiende la señal de los de adentro. Siempre pienso que el segundo grupo puede llegar a tiempo al aeropuerto. Siempre deseo que el primer grupo pueda esperar un poquito más, que ya llegan. Y siempre, pero siempre, lloro cuando llega el momento de la madrugada del 22 de agosto. Después de pensarlo mucho tiempo, me surgió la pregunta, ¿por qué volvemos a Trelew? Mi nombre es Camilo Genú, y junto con mi hermano Agustín decidimos viajar a Trelew por el 50 aniversario de la masacre para intentar desenredar el nudo que propone la masacre de Trelew en la historia argentina. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esto es Volver a Trelew.
Episodio 2. Reacciones. Ese vuelo no lo podés perder, ¿no? Bueno, casi lo perdemos. Esta es una entrevista que ya se volvió muy famosa. El que habla es Fernando Vaca Narvaja, uno de los líderes de Montoneros, en una entrevista con Tomás Rebord, en su show de YouTube El Método Rebord. Ahí, Vaca Narvaja contó con lujos de detalle el minuto a minuto de la fuga. ¿Qué es lo que falla? Falla lo más sencillo, que los compañeros la interpretan mal y piensan que la acción no se hace. Lo que más me cautiva de este relato no es tanto la planificación de la fuga, sino la toma de decisiones. Las reacciones frente a lo imprevisto. Esa capacidad de tomar la opción A o B en cuestión de segundos, minutos. La reacción a la reacción. Bueno, salimos en el Falcon. Ya estábamos fuera de hora. Nosotros al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, el avión, se siente el ruido en la cabecera de pista. Salgo, digo, el avión se va, entonces automáticamente decimos, hay una bomba del avión. Escándalo. Entramos ya los SAIS de nuevo. El aeropuerto hoy es un sitio de memoria y se lo conoce como el viejo aeropuerto, porque ahora el nuevo está en otro lugar. Después de la fuga se decidió moverlo cerca de la base militar. Esa decisión tuvo que ver con la demora que mencionó Vaca Narvaja en la entrevista. Al estar lejos la base militar del aeropuerto, la reacción de los militares demoró mucho más y así fue que los fugados contaron con más tiempo del que pensaban que tenían. Después de la fuga, el ejército decidió tomar mayores recaudos y por eso movió el aeropuerto del lugar. Decidimos levantar vuelo y dar vueltas alrededor del aeropuerto, esperando que llegaran los compañeros, cosa que no nos enteramos nunca porque los compañeros llegan, o sea, teníamos tiempo, y deciden no comunicar por la radio porque pensaban que si bajaba el avión reaccionaba antes la infantería de la Marina y te trababa la pista, o sea que no podías levantar vuelo. Entonces esperan hasta que el piloto dice nos quedamos sin combustible, y ahí decidimos ir hacia Puerto Montt. Cuando estamos yendo hacia Puerto Montt, ahí se comunican los compañeros y nos dicen exactamente esto. Que bueno que pueden salir ustedes, llegamos antes. Pensamos que si llamaban y bajaban no fracasaba la fuga. Un avión de Austral, matrícula LBJNS, en un vuelo regular de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, el vuelo 811, fue interceptado al salir de Trelew, una vez que el avión ya había cerrado sus puertas, por un grupo armado y uniformado de 10 personas, quienes bajo el pretexto de hacer una inspección a bordo del avión, pararon el avión y hicieron bajar la escalerilla. Una vez que subió esta gente desde la torre del avión, se vio que estaban apuntando al comandante, quien comunicó que proseguía su viaje con rumbo desconocido. En el viejo aeropuerto se dio la conferencia de prensa de los fugados que no pudieron llegar a tiempo. Esa conferencia de prensa es impactante. Significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros fue todo un éxito entonces. ¿Usted estaba presente en el momento en que los evadidos del penal de Rawson entraron acá a la confitería y mantuvieron al público prisionero acá? Sí, yo estaba acá porque lógicamente soy el dueño de esta confitería y ¿Cómo fue? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Bueno, ellos entraron después que salió el avión. Es decir, usted se refiere a aquellos que no pudieron tomar ubicación en el avión que fue a Puerto Montt. Exactamente. Entonces vinieron vestidos de guardacárceles. En ese momento quedaron 2 o 3 acá adentro y los demás montaban guardia ahí. Y empezaron a decir que querían al juez. Entonces, ¿cómo reaccionó el público? No, aquí bastante bien. Todo el mundo estuvo tranquilo. Es una situación espectacular. Es decir, si uno se pone a pensar, los militantes estuvieron a muy pocos minutos de poder escapar. Así todo, tomaron el control del aeropuerto y convocaron una conferencia de prensa. Detalles, si son posibles darlos, a través de estos momentos de incertidumbre que está viviendo la gente que está acá en el aeropuerto. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto.
no fuéramos todos, se fue solo un grupo, el resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y entregarnos incondicionalmente en este momento? Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado, les hemos reiterado, simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. En la conferencia habló un representante de cada organización. Rubén el Indio Bonet por el PRT, María Antonia Berger por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Mariano Pujadas por Montoneros, aunque la mayor parte de las declaraciones las hizo Bonet. La opinión sobre el gobierno actual. Es una dictadura militar al servicio de los monopolios. La suya. Exactamente igual. Una dictadura militar al servicio de los monopolios. Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa. Hay una calma dentro de las declaraciones de Bonet que nunca me deja de impactar. ¿Qué estaban pensando? ¿Estaba nervioso? ¿Sospechaba lo que le podía pasar? Creo que usted no ha entendido perfectamente. Nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, sino porque vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, es decir, nosotros somos más pacifistas. Somos pacifistas, pero como decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia. Aquí hay compañeros de 3 organizaciones, como dijo el compañero, del Ejército Armadas Revolucionarias y de Montoneros. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Parece como si el tiempo estuviera detenido, como si en ese momento la conferencia de prensa pudiera durar un día entero, como si pudieran mantenerse a salvo ahí, para siempre. Diremos que a pesar de que en estos momentos el local del aeropuerto de la ciudad de Trelew se ha rodeado por fuerzas policiales y del ejército, acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Reiteramos que esto es por si llega nuestro videotape a tiempo a la imagen de vuestros televisores. Esa aclaración permanente sobre la entrega incondicional me hace pensar que tenían claro que no se podía confiar en los militares. Sobre esto creo que es conveniente aclarar algunas cosas sobre la entrega incondicional. Primero nuestro Estado, de los 19 compañeros, que es perfecto, y segundo, la presencia del juez. La presencia del señor juez. Acá las cámaras toman. Aquí estoy yo, sí. Perfecto. La presencia del juez federal, doctor Alejandro Godoy. Sí, y que el compañero en todo caso resuman las condiciones, la forma en la cual va a ser nuestra entrega, para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Al finalizar la conferencia, los militantes se entregaron, salieron del aeropuerto y se formaron en la entrada principal. Ahí, en ese mismo instante, rápido de reflejos, el fotógrafo del diario Jornada, Emilcer Pereira, logró disparar su cámara, retratando las únicas y últimas imágenes de los militantes con vida. Capitán Carlos Eduardo Ford, ¿qué nos puede decir usted de todo lo acontecido con el avión que usted comandaba? Despegamos
y después recién averiguamos si podíamos ir o no. ¿La idea de ellos era ir a Puerto Montt, ir a territorio chileno o ir a Santiago? ¿Por qué siguieron hacia Santiago? No sé. ¿No se habló de Cuba, de ningún otro tipo de desvío extraño? Bueno, esta es una impresión personal. Creo que nació posteriormente la ida a Cuba. Los militantes fueron apresados, pero en lugar de llevarlos de vuelta al penal de Rawson, se los envió a la base militar Almirante Sar, mucho más pequeña y con mayor vigilancia. Cuando sucedió la fuga, mi viejo estaba en Chile. Mientras estamos en Chile, ahí se produce la fuga. Se produce la fuga y bueno, y la detención a su vez de los compañeros que no pudieron subirse al avión. Éramos 3 compañeros los que habíamos ido. Y bueno, yo llego ahí a la Alameda, ahí en Santiago, y compro el diario ahí, que era el Clarín, se llamaba el Diario Chileno, que era una especie de crónica de acá, un diario similar a Crónica de acá, y leo ahí, bueno, la fuga. Y bueno, sí, la verdad que una emoción terrible ahí, caminé como 10 cuadras llorando. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste la noticia? Y bueno, esa primera sensación que decís. Sí. Y bueno, primero, obviamente no sabíamos cuáles eran las consecuencias posteriores, o sea, y del nivel de represión que iba a sobrevenir. Por supuesto, lo lamentábamos de que habían quedado un grupo de compañeros importante en el aeropuerto, pero bueno, habían salido de la conducción y para nosotros eso era fundamental. Y además, bueno, por supuesto era un golpe al prestigio de la dictadura importante, de una cárcel como esa, de máxima seguridad en el medio de la Patagonia. Cuando los fugados llegaron a Chile, hicieron un comunicado contando la versión de sus hechos. Mi viejo fue el encargado de traer ese comunicado a la Argentina. Entonces, cuando se produce la fuga, bueno, ahí logramos tener contacto con Robbie y con los compañeros. Hay un primer informe de Robbie sobre qué era lo que había pasado en el aeropuerto y porque, como tenían previsto, bueno, cierta flexibilidad, muy poca diríamos, bueno, a partir de ahí, ¿qué había pasado? Porque el avión había iniciado el despegue, diríamos. Así que bueno, ahí ese informe que Robbie saca en ese momento, estaban detenidos ahí en un área de la policía chilena. El primer informe de la fuga, diríamos que traigo yo, creo que 2 o 3 días después de la fuga, diríamos, que fue el 15, así que habrá sido el 18, 19. Tengo primero un encuentro con un compañero que después me hace una cita con Urtiaga, bueno, que era responsable en ese momento del buró que estaba en el país. Bueno, le alcanzo el informe ese que había sacado Robbie. Bueno, y quedamos de encontrarnos al día siguiente, y al día siguiente, bueno, me estoy por ir a la cita, y bueno, y justo escucho en la radio que lo habían fusilado. Las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión a doctrinas inaceptables para el pueblo argentino. Después de varios días de torturas y hostigamiento, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, Alejandro Ulla, Alfredo Con, Ana María Villarreal, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Leaplace, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonet y Susana Lesgard fueron fusilados a sangre fría. De los 19, solo 3 sobrevivieron. Nosotros 3 somos los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972. Somos 3 combatientes de las organizaciones armadas peronistas FARC y Montonero. Yo soy Ricardo Aidar, combatiente de la organización Montoneros,
soy de Santa Fe. Comencé mi militancia estudiantil en la misma ciudad, en un movimiento estudiantil, donde hice mis primeros años así en la militancia política. En las primeras horas, las Fuerzas Armadas hicieron circular una primera versión, intentando instalar la idea de que hubo un segundo intento de fuga. Soy María Antonia Berger, socióloga, combatiente de la FARC, a la que me vinculo en el año 1967. Soy detenida en Córdoba el 4 de noviembre de 1971 en el combate de Fiat, vinculado a las luchas de la clase obrera de Córdoba. En ese operativo son rematados 4 compañeros nuestros y finalmente soy llevada en abril del año 72 a la cárcel de Rawson. Yo soy Alberto Miguel Camps, combatiente de la FARC. Comencé a militar en el año 67, siendo estudiante de medicina, en el grupo que posteriormente daría nacimiento a la FARC. Siendo militante fui trasladado a Córdoba y fui arrestado en el combate del 29 de diciembre, combate que se da después de la irrupción en un banco para recuperación de fondos. Posteriormente, en septiembre del 71, soy trasladado al penal de Rawson. Pero gracias a estos 3 sobrevivientes, se pudo conocer de primera mano qué pasó esa madrugada. Esta entrevista salió a la luz en el 2012, por medio de José Abelardo Kushnir, un director de cine que trabajaba en una película con Pino Solanas que incluía estos testimonios. Bueno, estábamos a cargo del capitán Sosa y el teniente Bravo. El teniente Bravo estaba a cargo de una de las guardias, de un equipo de guardias. Eran 4 guardias durante el día. Pero él, que era el verdugo típico, es decir, el tipo que constantemente provoca, buscaba estar de las 4 guardias, 3 guardias por día. El régimen en la base era esencialmente intimidatorio y buscaba nuestra reacción. Por ejemplo, los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo constantemente con vara en recámara y sin seguro. A todos lados que éramos trasladados lo hacíamos con las manos en la nuca y apuntado por varias armas en esas condiciones. Claramente se ve en las palabras que dijo Sosa al día siguiente de la fuga, ¿no es cierto? Cuando dice, la próxima no va a haber negociación, los vamos a cagar a tiros. Es decir, por otra parte, la intimidación tenía caracteres alarmantes. Del momento que se hacían disparos al aire, al compañero Mariano Pujadas lo hicieron barrer desnudo y a la vista apuntado por las armas el pasillo central ahí de la celda. También nos hacían acostar desnudos en el piso a una temperatura de 10 grados bajo cero, como hacía el día, en esos días antes del 22. En la madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas, nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder. Estábamos ahí formados en 2 filas, los 19 compañeros, y en un determinado momento comienzan los disparos. Yo caigo y finjo estar muerto, y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas, ¿no? Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujadas le había querido quitar la pistola al capitán Sosa. Y estas personas fueron tomando el pulso y viendo cómo estaba cada uno de los heridos. ¿Cómo se reacciona ante este horror? ¿Qué respuesta merece un fusilamiento? ¿Cómo se absorbe semejante dolor? Yo soy Mario Santucho, soy hijo de Mario Roberto Santucho y de Liliana Delfino, que ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y también por parte de mi mamá, de alguna manera fue protagonista porque mi tío, el hermano de ella, Mario Delfino, es uno de los después fusilados
ahí en Trelew, en la base Almirante Sar. Y también, por otro lado, la primera compañera de mi papá, la primera esposa y la madre de mis 3 hermanas, Ana María Villarreal, Sayito, también es otra de las que fue detenida y luego de la fuga y fue también fusilada. Yo recuerdo siempre, tengo como 2 imágenes fuertes personales, constitutivas, si se quiere, de la propia subjetividad, que tienen que ver con Trelew. Una es una entrevista que le hacen a mi papá cuando él, después de irse en avión, después de la fuga a Chile, y que Salvador Allende, en ese momento presidente de Chile, les permite seguir viaje hacia Cuba, porque la dictadura argentina en ese momento presionó muy fuertemente al gobierno de Allende para que fueran deportados los que se habían fugado, y sin embargo Salvador Allende los protegió y les permitió seguir viaje para salvar sus vidas hacia Cuba. Llega a Cuba, hay un periodista cubano que le hace una entrevista, que es una de las pocas testimonios que tenemos de audio, digamos, de mi papá, y la entrevista, nosotros tenemos el crudo, la entrevista empieza con el periodista preguntándole por los hechos de Trelew. La entrevista que menciona fue un hallazgo de la revista Crisis y es esta. Santucho, usted pudiera ofrecernos su opinión y acerca de las declaraciones que ofrecieron a la prensa los vivientes de la matanza de Trelew en Argentina. Las declaraciones de los compañeros muestran con toda claridad lo que ya presentíamos acerca de cómo se habían desarrollado esos acontecimientos. Se filtraron a través de la información de la prensa burguesa en la Argentina, que pudimos leer, donde la argumentación de que se había tratado de un intento de fuga era claramente insostenible y detrás lucía que los compañeros habían sido asesinados. Santucho estaba hablando como líder del PRT, pero también porque dentro de las víctimas de Trelew se encontraba Ana María Villarreal, quien fuera por entonces su pareja y se encontraba embarazada. Las declaraciones de nuestros compañeros, de los 3 compañeros sobrevivientes, confirman esa suposición, que nos habíamos hecho en aquella oportunidad, y ponen claramente de manifiesto el carácter brutal de la dictadura fascista argentina. Solamente de esa manera, tomándolo indefensos, aprovechándose de su situación, podrían haber eso lo podemos borrar. Sí, claro. Un poco borrar eso. Sí. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre. Esos son los momentos en los que el cálculo y la frialdad no pueden con la emoción. Tan solo ese segundo hace de este audio un registro único. Y me pareció siempre muy significativo. Por un lado, bueno, como uno piensa, ¿no? Cuando tiene que recordar o tiene que ponerse de alguna manera en el cuerpo de esa generación, lo que significó momentos, el significado de ese dolor, ¿no? Momentos de pérdidas tan fuertes, tan esenciales, ¿no? ¿Cómo se sigue después de eso, ¿no? Uno piensa también, la gente perdió seres muy queridos y sin embargo seguía llevando adelante una lucha que era muy peligrosa y que todo el mundo sabía que cuando se metía en eso tenía esas posibilidades. Bueno, el nivel de convencimiento, ¿no? El nivel de compromiso que había por parte de esa generación, eso siempre, ese audio referido al asesinato de su compañera, siempre me parece un testimonio muy crudo de eso. Y también
me pareció un testimonio de la manera en que también esa generación trataba de no de trascender el dolor, quizás de una manera, uno podría pensar hoy, ingenua, o no sé si ingenua, sino quizás demasiado temeraria, ¿no? Pensar que en una entrevista no tenía que estar ese momento de quiebre, pedirle al periodista que por favor corte y volver a empezar para no mostrar, si se quiere, esa debilidad afectiva, también es un signo de que habla de esa generación y que también habla de las diferencias que tenemos por ahí nosotros, que quizás, y por suerte le damos mucho valor y mucho lugar quizás a la fragilidad humana. No es algo que tiene que quedar al costado, digamos, ¿no? Le pregunté a mi viejo qué pensó después de los fusilamientos. Bueno, yo creo que esto como que precipitó también la retirada de la dictadura, fundamentalmente después de Trelew, porque bueno, ahí hubo lo que yo interpreto como la primera muestra pública de simpatía importante con la guerrilla. Lo que se vio reflejado por un lado en los sepelios de los compañeros asesinados y por otro, bueno, en todo lo que sobrevino después, con los actos, con las actividades que se empezaron a desarrollar después de la matanza. Probando esto, me pedí un café chico, me dieron un termidor. Sí, no tenía hasta acá, ningún chico. ¿Nos sentaron que nos sentemos? No, yo iría para allá a ver qué onda. Los cuerpos de los militantes fusilados fueron llevados a sus ciudades de origen para ser velados. En Buenos Aires se organizó un sepelio en Avenida La Plata y Rosario, donde funcionaba un local de la Juventud Peronista. Que sea a las 5 y... Yo creo que sea a las 5, pero bueno, para ver qué onda. Cada vez que pienso en esta imagen, no puedo, es como increíble. ¿Qué? Y eso, boludo, que los chavales habían hecho un velorio acá, que entraron con las tanquetas, boludo, en pleno velorio. Es increíble. Una imagen fuertísima. Este año, en el marco del 50 aniversario de la masacre, se llevó a cabo un acto en ese mismo lugar. Hoy es un estacionamiento y puede que por eso se escuche algún sonido de alarma, de esos que avisan que está saliendo un auto. El 24 de agosto llegan a Buenos Aires los féretros. Ernesto Jaureche, responsable del local, y Ana Santucho, de tan solo 10 años. En aquel momento, hija de Ana Villarreal, nos contarán sus vivencias. Ernesto Jaureche era el responsable del local en el que fue el sepelio. Las pocas imágenes que hay de ese día muestran una multitud de personas agolpadas en la puerta de la sede queriendo entrar. En la misma puerta, sobre la vereda, hay decenas de coronas enormes que se mezclaban entre una multitud que se movía como una marea. Fue un día terrible. Los compañeros venían desde el acto, terminó el acto había sido multitudinario, se cortó la calle, la avenida ahí, y toda la calle Rivadavia, había sido un acto importante. Empezaron a venir para acá compungidos, un silencio. Nos encontramos acá, los compañeros iban llegando y era un silencio, era una sensación de congoja, de terror, y al mismo tiempo de bronca, de odio, de impotencia. Uno miraba a los compañeros, las lágrimas de los compañeros, y se fueron amontonando acá en la puerta, se les abrió la puerta, entraron, se ocupó todos los salones de este edificio, allá hasta el fondo, y después no hubo más lugar para que ocuparan acá y terminaron ocupando hasta la vereda de enfrente. Todo esto estaba lleno de compañeros silenciosos, buscando una respuesta, diciendo, ¿qué hora es esta? ¿Es la hora de la resignación o es la hora de la pelea? ¿Qué vamos a hacer ahora después de semejante barbaridad que han hecho con nuestros compañeros? ¿Cómo podemos, cómo podemos reivindicar esta sangre que se ha derramado? Fue durísimo ese día. Bueno, decidimos ir con los compañeros Ortega Peña, Dualde y algunos otros grupos de abogados. Por ahí anda la mujer de Radizani, Goñi también, que estaba ahí, abrir los ataúdes.
Nunca faltó un compañero que rápidamente sacó sus herramientas que traía de albañil o de plomero, de lo que fuera. En un ratito abrieron los cajones. Adentro del cajón de madera había una caja soldada de estaño, de chapa de zinc. A buscar un soplete, hay que fundirla antes de que llegara el soplete con un martillo y cortafierro. Ya habían abierto los cajones. Era un salón donde había 3 mesas, 3 cuerpos desnudos, una penumbra. Ernesto Jaureche fue quien tuvo que llevar adelante la organización y recibir a la policía cuando los intentaron desalojar. Sacamos las fotos, hicimos un expediente, los abogados actuaron como notarios que registraban lo que estaban viendo, se iban a adjuntar las fotos después. Y bueno, y de allí, cuando estábamos yéndonos, volvimos a cerrar los féretros y en ese momento aparece, está en la puerta el comisario Villar. Bueno, salgo yo. ¿Qué autoridad hay? El único que era yo, así que tuve que salir a atender al comisario Villar. No lo olvido nunca. La gente nos apretujó y yo quedé apretado contra la panza del comisario, que respiraba, estaba agitadísimo, estaba cagadísimo, estaba con un susto atroz, estaba ese criminal. Y nos dijo: les doy 1 hora para que desalojen. No pasó 1 hora que ocurrió lo que todos sabemos. Llegaron los garullos y se los llevaron. Las imágenes muestran cómo en ese momento decenas de policías comenzaron a reprimir, tirando golpes a mansalva. Pero la secuencia que quedó grabada a fuego en la memoria es la de una tanqueta ingresando al local. Parece una imagen más digna de la Segunda Guerra Mundial, pero no, es en pleno corazón de la capital. Y esa multitud que ya no lloraba, sangraba de odio, de dolor, de frustración, salieron a pelear. Para eso sirvió todo esto, para que sigamos peleando. Y estos viejos que estamos acá, que nos animamos a venir a celebrar esto, a homenajear a estos muertos, compañeros, seguimos peleando y vamos a seguir peleando, carajo. Los sepelios de los fusilados se hicieron en sus pueblos, pero también se replicaron en distintos pueblos y provincias, donde se hicieron sepelios simbólicos, todos multitudinarios. Contrario a lo que intentaron los militares, la reacción a la reacción cobró forma de solidaridad y organización. También cobró forma de militancia y amor, pero eso te lo cuento en el próximo episodio. Por nuestros queridos hijos, los masacrados en Trelew, por los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y no nos han vencido. Gracias. Volver a Trelew es un podcast que hicimos en conjunto mi hermano Agustín Genú y yo, Camilo Genú. El diseño de las portadas estuvieron a cargo del Rata Vega. Agradecemos a la organización de las jornadas de Trelew por su compromiso y compañerismo, en especial a Carlos Tintina González y a Silvia Azaro, y también a Coti y a Nicole por su infinita paciencia. También agradecemos a quienes nos dieron sus testimonios para estos episodios, como a mi viejo y muy especialmente a Alicia Sanguinetti y a la Brigada de Mujeres, quienes tan generosamente brindaron sus testimonios y me dieron una de las mejores cenas de mi vida. Por último, el relato de la carta de mi viejo en prisión estuvo a cargo de Quique Pessoa, quien muy desinteresadamente la grabó y nos la dio. A él también, muchísimas gracias.